Masejet Zebahim, Daf Kufzain Amudalev 107a, tercera línea. Dice la Gemara, Ashkehan Muktere Pnim Sheelam Lachutz. Muktere Chutz Sheelam Lachutz Minain. Nosotros en la clase anterior, en la Mishnah, mencionamos que si una persona hace la shejitá de un corbán afuera y adicionalmente también, no o, sino también hace que la ha'ala'ah, la ofrenda afuera, y ambos lo hizo afuera sin querer, beshogeg, sin intención, según Tanakama, mahloket, según Tanakama, debe traer ¿qué? 2 korban hatat, uno por la shejitá que hizo afuera y otro por la ofrenda que hizo afuera. Según Rabbi Yosef Gerili, no. Debe traer solo uno. ¿Por qué? Porque una vez ya hizo la shejitá afuera, ya se invalidó, y después cuando vuelve a hacer la ofrenda afuera, está ofrendando algo inválido, entonces por esa ofrenda no tiene que traer un hatat. Así mencionamos en la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Hasta el final de la clase anterior, que buscamos mekorot, buscamos fuentes para nuestras alajot, encontramos fuentes que efectivamente, cuando la shejitá fue hecha en donde, adentro, ¿sí? Y después la ofrenda afuera, ahí es que encontramos una fuente que por ofrendar afuera tienes que traer un hatat. Pero todavía no hemos encontrado una fuente para la opinión de Tanakama. O sea, para el caso que la shejitá la hiciste afuera y también la ofrenda la hiciste afuera, que según Tanakama tienes que traer ¿qué? 2 korban hatat. ¿Cuál es la fuente para eso? Eso es lo que vamos a ver aquí en la Gemara. Eso es lo que pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Rav Kahana Markla. Va alehem tomar a la semujim tomar. Matif la rava, mi ketiv va alehem, va alehem ketiv. Ela kedetana de Rabbi Ishmael. Va alehem tomar le arev parashiot. Rabbi Yochanan Amar, atia va malalan muktere chutz, afkan muktere chutz. Matif la rabbibi, adina 36 keretot בתורה, 37, אביין, דאיקה המעלה, והמעלה, קשיא. Dice Rav Kahana, te voy a decir dónde lo aprendemos. El pasuk, después de hablarnos de la parashá de Shchutei Chutz, ¿recuerdan dónde estaba Shchutei Chutz? Vaikra 17, del 1 al 7. Después de hablarnos de Shchutei Chutz, nos empieza a hablar de, desde el 8 en adelante, nos habla de Ha'ala'at Chutz, que es ofrenda afuera. Y dice el pasuk, el primero de Ha'ala'at Chutz, ¿cuál es ese? El versículo 8. Nos dice, va alehem tomar, va alehem. Y para ellos, o sea, para las personas de Israel, les dirás la parashá de Ha'ala'at Chutz. Pero dice Rav Kahana, podemos interpretar que va alehem no es con alef para ellos, sino con ain, sobre ellos, sobre lo mencionado antes. O sea, que sobre lo mencionado antes, que es antes Shchutei Chutz, o sea, que también si se hizo la shchita afuera, viene la parashá y nos dice que si haces la ofrenda afuera, también por esa ofrenda tienes que hacer ¿qué? Un hatat. O sea, en total, 2 hatat. Aquí está la fuente. Sin embargo, le pregunta a Rav Kahana, pero no está escrito va'alehem con ain, está escrito va'alehem con alef. No puedes cambiar, por eso la Gemara se retracta y trae otra fuente de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, en el Midrash de Rabbi Ishmael dijeron va'alehem tomar, sí, con alef, pero está escrito con una vav, va'alehem. La vav conecta y te combina las dos parashiot, Shchutei Chutz con Ha'ala'at Chutz. Y te enseña que ¿qué? Que también korbanot, que se les hizo Shchutei Chutz, que se les hizo shejitá afuera, si después también hubo Ha'ala'at Chutz, tiene que tener un hatat también por el Ha'ala'at Chutz, también por la ofrenda afuera. Esa es la fuente de, esa es la primera explicación, la primera respuesta que trae la Gemara ahorita, que es que de Tana de Rabbi Ishmael, como enseñaron en el Midrash de Rabbi Ishmael. Segunda fuente, la Gemara trae otra. Rabbi Yochanan. Dice Rabbi Yochanan, Gezdera Shabbat. Está escrito la palabra Hava'ah en Shchutei Chutz. Y está escrito la palabra Hava'ah también en ¿dónde? En Ha'ala'at Chutz. De la misma manera que en Shchutei Chutz. ¿Dónde se hizo la shejitá? Afuera. Igualmente Ha'ala'at Chutz, ofrenda afuera. ¿Dónde se hizo la shejitá? También afuera. Y aún así hay Ha'ala'at Chutz. Tenemos que hacer la Shabbat. De la misma manera que Shchutei Chutz es shejitá afuera. También en la Ha'ala'at Chutz, la ofrenda afuera es cuando la shejitá se hizo ¿qué? Afuera. ¿Sí? Sabemos que hay Chiyuv Korban Hatat, también por la Ala'á, también en el caso que la Shejitá también se hizo afuera.
Si son dos Korban Hatat. Esa es la fuente para Tanakama. Viene la Gemara y pregunta, o mejor dicho, Rabbi pregunta, no me cuadra. Según ambas respuestas que acabamos de decir, ya sea Tana Ber Ishmael o Rabbi Yohanan, está escrito en la Mishnah Masechet Keritut. En la primera Mishnah, ¿qué daf? Daf beta modales, muy bien. ¿Cuántos keretot hay ahí? ¿Cuántos pecados que como consecuencia, cuántos averot que como consecuencia hay karet si uno las trasgrede bemezid? 36, muy bien. Y una de ellas es el que ofrenda afuera. Pero un segundo, tiene que haber 37, porque en la que ofrenda afuera hay dos. Hay el que ofrenda afuera cuando la shejitá fue adentro, y hay el que ofrenda afuera cuando la shejitá fue afuera. Dice la Gemara Kashia. Buena pregunta. ¿Sí? Porque son dos, hay karet en dos casos, según Tanakama. No solamente como Rabbi Yosef Eli, cuando la shejitá fue adentro y después la ofrenda afuera, sino también en el caso que la shejitá fue afuera y la ofrenda fue afuera. También la ofrenda fue afuera, también hay que traer Korban Hatat por la halá, en adición a la shejitá en ese caso. La Gemara se queda en pregunta, Kashia, sobre esto. Ok. Seguimos, Rabotay. Dice la Gemara, Ve'adetran hazorek miktzat damim bachutz chayav minalan nafka le midetania dami chashev lerabot hazorek. Dice Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, o zabach lerabot et hazorek. Rabbi Ishmael, hay o zabach mayavid lehalek. Rabbi Akiva lehalek minale. Nafka le mi lo yevienu. Rabbi Ishmael haomi baale al hashalem hu chayav ve'eno chayav alechaser. רבי עקיבא נפקא ליה לעשות אותו. ורבי ישמעאל אחד למקטורי פנים שחסרו ואלו בחוץ, ואחד למקטורי חוץ שחסרו ואלו בחוץ. והתניא רבי ישמעאל אומר, יכול מקטורי פנים שחסרו ואינם בחוץ חייב, תלמוד לומר לעשות אותו, על השלם חייב אינו חייב אלא חסר. ורבי עקיבא מקטורי פנים שחסרו ואינם בחוץ חייב. ורבי עקיבא הידם יחשב מה יביד לרבות שחיטת העוף. ורבי ישמעאל נפקא ליה מי או אשר ישחט. ורבי עקיבא אמר לך, ההוא מבא אליה לשוחט, הוא חייב ולא על המולק. רבי ישמעאל נפקא ליה, מי זה הדבר? דתניא שישחט אין אלא השוחט בהמה, שחט טוב מינן, תלמוד לומר, או אשר ישחט, יכול אף מולק, ודינו, ומה שחיטת אין דרך הכשרה בפנים, חייב מליקה שדרך הכשרה בפנים, אין עוד דין שהוא חייב, תלמוד לומר, זה הדבר. רבי עקיבא אמר לך, ההוא מבא אלה לגזירה שווה. Ok, Nahilá por leer tanto. Ahorita la Gemara, cuando ya culminó de traer todas las fuentes para todas las alajot, ¿sí? Para shejitá afuera, o solo ofrenda afuera, o según Tanakama, las dos afuera, hatat por cada uno, todo, ya trajimos todos los mekorot. Ahorita la Gemara viene y busca un makor para una alajá mencionada en la próxima Mishnah, más adelante. En Daf Kuf Yud, no la próxima Mishnah, Daf Kuf Yud Amud Aleph, 110a. Ahí la Mishnah nos dice lo siguiente, ¿sí? Una persona que tira sangre, inclusive si tiro un poquito, ¿qué significa un poquito? Una sola aplicación, afuera, hayab. Así nos dice la Mishnah allá. O sea, que no nada más shohet afuera hayab, no nada más ofrenda afuera hayab, ¿verdad? Muy bien, sino también aquí la Mishnah más adelante nos dice que también zorek. ¿Qué es zorek? El que tira la sangre. El que tira afuera la sangre, hayab. ¿Sí? Ok. Pregúntale, ¿cuál es la fuente para esto? ¿Cuál es la fuente para esto? Que está hayab por zerikat dan bachutz. En la Torah no está escrito castigo en este caso. Nada más está escrito sobre shchita y alá. Pero no está escrito el castigo acá para que podamos decir que está hayab. Porque ¿de dónde aprendemos que está hayab? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara. Te voy a decir de dónde lo aprendemos. De la Baraita hay mahloket de dónde lo aprendemos. Pendiente los nombres y pendiente cada uno de dónde lo aprende, porque la Gemara después va a hablar de esto. Según Rabbi Ishmael, ¿cuál es la primera opinión? Rabbi Ishmael. Se aprende de shchutei chutz. ¿De dónde? Vaikra 17:4, que dice Dam yechashev laishahu dam shafach. ¿Por qué otra vez dam shafach? Para decirte que también el que tira sangre está hayab. Así opina Rabbi Ishmael. O sea que la fuente para zerikat dam bachutz, que está hayab, ¿de dónde es según Rabbi Ishmael? Shechitat chutz. ¿De qué palabra? Dam shafach. Que está como que redundante. Porque ahí dice al principio Dam yechashev. Bueno. Segunda opinión, Rabbi Akiva dice que ¿qué? Rabbi Akiva dice no de shchutei chutz, sino de halaat chutz. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué pasuk? Vaikra 17, el primer versículo de Alat Chutz, el 8, muy bien. Asher Ya'al, dice el pasuk, Asher Ya'ale Ola o Zabach. La palabra O es para incluirte algo adicional. ¿Qué? Tirada, Zerikat Dam. Entonces Rabbi Ishmael lo aprende de Shchutei Chutz, Dam Shafach, y según Rabbi Akiva se aprende de la palabra O en Alat Chutz. Ahorita la Gemara explica, pregunta, ¿por qué cada uno no dijo como el otro? ¿Qué cada uno va a hacer con el pasuk del otro? Empieza con Rabbi Ishmael. ¿Qué va a hacer Rabbi Ishmael, la primera opinión, con la palabra O de Rabbi Akiva?
Dice, no, esa palabra o se necesita local para dividirte. El pasuk que dice respecto a la Adhutz, te dice, Vejía ale, ¿qué dice el pasuk? Asher ya ale, ola o zabach. Si no te dice la palabra o, esa palabra o no está extra, porque si no te hubiese dicho la palabra o, ¿qué hubieses dicho tú? Hubiésemos dicho que para que esté hayab en la Adhutz se requiere que afuera se haga 2 korbanot, ola o zabach. Ola y zabach, o sea, shelamim. Cuando haces los dos ahí estás hayab, pero si no, no. Por eso necesitamos la palabra o para decirte no, es o, uno de los dos. ¿Sí? Por eso necesito local. Y Rabbi Akiva, ¿dónde va a aprender que entonces que es para dividir? Él usa el o para enseñarte la zeriká. Dice, no, él aprende del pasú que le sigue después. 17:9. Dice, el petajo del muet lo yevienu, en singular, no lo yeviem. No que no los traiga, sino uno. Inclusive significa que solo uno de ellos o ya está hayab. Y Rabbi Ishmael, ¿qué va a hacer con el lo yevienu? Dice, no, el lo yevienu te viene a enseñar otra alajá, según Rabbi Ishmael. ¿Qué? Que algo completo, cuando lo ofrendas afuera, está hayab, pero cuando está incompleto, no está hayab. Y hay más diferentes explicaciones si es el miembro, si es el miembro, la parte completa o parte, o se refiere al animal completo. Parte no vamos a entrar en eso ahorita. Pero Bishmael dice, lo oye bien o es cuando está hayab por alat, justo cuando lo ofrendas afuera, completo, pero incompleto no. Rabbi Akiva, ¿dónde va a aprender esto? Va a aprender ese mismo paso que dice la azot oto. Oto también, mashmal goshalem. Sí, bueno, y Rabbi Ishmael, ¿por qué necesitas también la palabra oto? Lo aprende de lo divino. Dice, necesitamos 2. ¿Por qué necesitamos 2? Dice Rabbi Ishmael. Un pasuk para decirte que cuando está incompleto, ya sea que la shejita, un pasuk es para decirte que cuando está incompleto y la shejita se hizo adentro y la alá fue afuera, está patur. Y el otro es para enseñarte que está patur también cuando la shejita fue afuera y también la ofrenda fue afuera. En ambos casos, si está incompleto, está patur. Y efectivamente hay una baraita que prueba esto. Es una prueba, lo que acabamos de decir, que Rabbi Ishmael dice que uno hubiese pensado que Muktare Prim, cuando se hace la shejita adentro y la ofrenda afuera, está hayab inclusive cuando es incompleto. Dice, por eso necesitamos el azototó, el segundo, para decirnos que también, no solamente cuando la shejita y la ofrenda fueron afuera, sino también cuando la shejita fue adentro y la ofrenda fue afuera. En ambos casos, si está incompleto, está patur. Y únicamente cuando está completo, en ambos casos está hayab, y en ambos casos cuando está incompleto está patur. Y Rabbi Akiva, ¿dónde va a sacar estas dos alajot? Porque él nada más tiene uno para esto, el azototó. Dice, no, él opina que efectivamente korbanot que se le hizo la shejita adentro y después se le hace la ofrenda afuera y están incompletos, está hayab. O sea que Rabbi Akiva opina que nada más está patur en incompleto. ¿Cuándo? Cuando la shejita y la ofrenda fueron afuera. Por eso nada más necesita un pasuk para decirte que está patur. Seguimos. Si ya explicamos qué va a hacer Rabbi Ishmael con la palabra o de Rabbi Akiva. Ahorita le voy a preguntar al revés. Y Rabbi Akiva, ¿qué va a hacer con la fuente de Rabbi Ishmael? ¿Qué va a hacer con esas palabras? Otra vez. Rabbi Ishmael trajo del pasuk en donde en Shute Chutz, Dam y Hashev, la Ishaú, Dam Shafach. Esa palabra está redundante. Dam Shafach para decirte que hay Zerikat Adam. Bueno, según Rabbi Ishmael, pero Rabbi Akiva, ¿qué hacer con ese Dam Shafach? Él lo aprende esta fuente para esta alajá. Vamos a estar de acuerdo con esta alajá, pero lo aprende de la palabra O de Alat Chutz. Entonces, ¿qué va a hacer con Dam Shafach, que está escrito en Shute Chutz? Dice, no. Ese Dam Shafach te viene a decir, te viene a incluir que en Shritat Chutz la prohibición y la castigo y la consecuencia no aplica solamente en shritat de animal, sino también en shritat de of. Shritat de of. ¿Y Rabbi Ishmael dónde lo va a aprender? Lo va a aprender de ahí mismo, de Vaikra 17:3, que dice o asher ishchat. Asher ishchat está extra. Puedes haber omitido la palabra asher ishchat, sin entrar en detalles. Puedes haber omitido. ¿Sí? Asher ishchat te viene a decir que la shejuteh chutz se aplica no solamente en la shejitá de behemá, sino también asher ishchat también en shejitá de of. Y Rabbi Akiva, ¿qué va a hacer con la Sheishhat? Sino la Sheishhat es para enseñarte que únicamente estás hayab cuando haces la shejitá afuera, únicamente cuando haces la shejitá afuera, pero no cuando haces, muy bien, la meliká afuera. Y Rabbi Ishmael, ¿dónde lo va a aprender? Dice, no, está escrito Zead Davar, al principio de Shejuteh Chutz, Vaikra 17:2. Y después está escrito Sheishhat. Cuando dice Zead Davar es lo que está escrito únicamente. O sea, únicamente Sheishhat, únicamente shejitá está hayab, pero meliká, no. Sí, hay una baraita que dice esto, ¿sí? Que trae prueba lo que acabamos de decir. Dice, la baraita dice lo siguiente, está escrito Sheishhat Choro Kese Boez, ¿sí? Bueno, aquí Sheishhat Choro Kese Boez, que es animal, behemá, ¿sí? Cuando lo hace afuera, ahí está hayab. ¿Cómo sabemos que también cuando hace shejitá de ofot está hayab? Dice, no, porque está escrito o asher ishhat. Asher ishhat no es necesario decirlo. Podría haber dicho o Choro Kese Boez directo, está hablando de shejitá. O sea, asher ishhat te viene a decir que también ofot. Aún no hubiese pensado que también molek, también meliká está hayab. Y tendría un calvajomer. ¿Cuál es el calvajomer? Sí, shejitá. Sí que qué.
Sí, shejita de korbanov, que no es la manera habitual de su kashrut en el misbeach, adentro. Aún así me dices que si lo haces afuera con intención de korban está hayab. Se melika, que es la manera normal de adentro de korban de unofot, con sheken que va a estar hayab. Sí, por eso necesitamos un paso que diga Zehat Dabar. Zehat Dabar es lo único, lo que está escrito en esa misma parashá, Zehat Dabar. Lo que está mencionado en la parashá únicamente, Ishat, y no melika. ¿Así opina quién? Rabbi Ishmael, pero Rabbi Akiva dice, no. Palabra Zehat Dabar no está disponible para esto. ¿Sí? Sino para qué está disponible, según Rabbi Akiva, está disponible, se necesita para una Gezerah Shabbat, que se hace entre el Zehat Dabar que está escrito en Shutei Hutz con Zehat Dabar que está escrito en Parashat Nedarim, y de ahí se aprenden ciertas halajot, Masejet Nedarim, Masejet Baba Batra, mencionan que no vamos a entrar en eso. Pero entonces este Zehat Dabar no está disponible, y por eso Rabbi Akiva lo usa de la Asher Ishhat, si aprende esto Asher Ishhat, que únicamente Ishhat y no Melika. ¿Sí? O sea, ¿está de acuerdo con él? Pero, ¿y qué va a hacer con el Zehat Dabar? No, el Rabbi Akiva usa Zehat Dabar para que sea Shabbat, para aprender de Nedarim, unas halajot que no vamos a mencionar ahorita, porque no tiene que ver con nosotros. Seguimos la botay. Vea de Tnan, Hakometz vea mekabel damim bachutz patur minalan, umeichi teiti de chayav, teiti mishchita, mal shchita, sheken poselet shelo leochlim pepesach, teiti mizrika, mal zrika sheken zar chayav alea mita, teiti mi benaya, imken lo yomar. Bezrika, veteite mi benaya. ¿Cómo? Veteite mi shchita. Mal shchita sheken posel shelo leshem ochalim bepesach. Teite me ala, mal ala sheken isham bemincha. Veteite mi benaya, leachiketi le memar de loata mi benaya. Ok, escuchen bien, Rapota. Ahorita la Gemara se enfoca en otra Mishnah que vamos a ver mucho más adelante. No mucho más, sino más adelante en Daf Kuf Yud Bet Amot Bet. Por ahorita mencionamos que una persona que hace la shechita afuera o la ofrenda, que según Tanakama es y también, pero bueno, no vamos a entrar ahorita en eso. La shejitá afuera, u ofrenda afuera, o zeriká afuera, está hayab. Y ya buscamos las fuentes para todos estos. Hay otra Mishnah más adelante, Nafkuf Yud Bet Amot Bet 112a, ¿sí? Que nos dice que el que hace otras partes, aparte de shejitá, zeriká y alá, hace otros servicios afuera, está patur. Ahí ya no está hayab. ¿Cuáles son esos otros servicios? Akometz, el que hace kometz de la minja, ¿sí? Lo hace afuera. O el que hace la recepción de la sangre del corbán afuera. En esos ambos casos, ¿cuáles son ambos casos otra vez? Kometz. Kometz es lo que se agarra. Kometz es la acción de agarrar ese kometz. Okay. El que kometz y el que mekabel y la recepción de la sangre, ambos, si lo hacen afuera, ¿está qué? Patur. Pregúntale a la Gemara, minalan, ¿cuál es la fuente que está patur? Pregúntale a la Gemara, ¿cómo que minalan? ¿Por qué vas a decir que está hayab? Si no está escrito que está hayab, pues es patur. Dice, no, te voy a explicar. O mejor dicho, la Gemara se explica y dice, la Gemara dice, pues, otra vez, la Gemara pregunta, la Gemara dice, ¿de dónde sabemos que está patur? Responde la Gemara con una pregunta, ¿sí? ¿Cómo sabemos dónde está patur? El hecho que, ¿de dónde vas a aprender que está hayab? Para decir que, si no está escrito que está hayab, pues está patur. Y la Gemara no explica por qué efectivamente no tenemos una fuente para decirnos que está hayab. ¿Sabes qué? Que mitzá y kabbalah podríamos aprenderlo de shejitá. Que la misma manera que shejitá está hayab, pues también que mitzá y kabbalah también. Dice, no puedes aprenderlo de shejitá. ¿Por qué? Porque shejitá tiene algo más estricto. ¿Que qué? Que posele shelo leochalim bepesach. Una persona que hace korban pesach, shejitá, no con intención, o mejor dicho, con intención de personas que no pueden comer del korban pesach, como un enfermo, un zaken, etcétera, que no pueden comer kazait, invalida. Entonces, a diferencia de que mitzá o kabbalah, que lo haces con intención de personas que no pueden comer, no invalida. Entonces no puedes aprender de shejitá. Entonces no puedes aprender de shejitá que está hayab. Sigue explicando la manera. ¿Sabes qué? Se aprende que mitzá o kabbalah, ¿sí? ¿De dónde? De zeriká. Que zeriká bajutz está hayab. Pues aquí también debería estar hayab. Dice no. Zeriká tiene algo más estricto. Que si lo hace un zar, la zeriká lo hace un zar, está hayab mitad de shamayim. A diferencia de Kabbalah y Kemitzá, que no tiene Hiyumita Bide Shamayim. Dice la Gemara, bueno, ¿sabes qué? Entiendo que no tenemos una fuente que Kemitzá o Kabbalah sean hayab, porque no podemos aprenderlo ni de Shejitá ni de Zeriká. ¿Sí? Es como no tenemos fuente, pues para que esté hayab, pues está ¿qué? Patur. Pero entiendo, repito, la Gemara ahorita viene y dice, entiendo que no puedes aprender que mitzá o kabbalat dam bachutz, no puedes aprender que esté hayab de dónde, ni de shejitá, ni de
Zerika. Dice, pero ¿sabes qué? Aprende el tzad shavé de los dos. Del común denominador que hay entre Shejitá y Zerika. ¿Sí? La jumra que dijimos en Shejitá no la hay en Zerika. Y la que hay en Zerika no hay en Shejitá. Entonces, tzad shavé, aprendamos para esto. Dice, no se puede. Te voy a comprobar, escuchen bien, que no se puede aprender estas cosas de un tzad shavé. ¿Por qué? Escuchen bien por qué. Porque si sí se hubiese podido aprender el Hiyub de Abodá Bajutz del tzad shavé, pues tengo un problema. Hay 3 que sí hay Hiyub. ¿Cuáles son las 3 que sí hay Hiyub? Shejitá, Hala, muy bien, y Zerika. Dice, ¿para qué te dije decir Zerika? No digas Zerika. Y aprendes Zerika de Shejitá y Hala. ¿Sí? ¿Cómo? De la siguiente manera. De tzad shavé. Pero antes de llegar a tzad shavé, no digas Zerika y apréndelo de Shejitá solo. No se puede porque Shejitá tiene una jumbra que posele solo el Shem Ojalín, cuando lo hace con intención de personas que no pueden comer. ¿Sabes qué? Si aprendes Zerika de Alá, tampoco puedes porque Alá es algo que aplica en Korban Minjá. A diferencia de Zerika, que no aplica en Minjá, aplica nada más en animales. Bueno, ¿sabes qué? Entonces aprendes Zerika, como dijimos, ¿del qué? Del tzad shavé que hay entre los dos, de Shejitá y también Alá. ¿Por qué? Y aún así, la Torah me dice que no, si no me menciona en Zerika me forash una fuente para eso. ¿Por qué? Vemos que no se aprende tzad shavé. Si igualmente aquí no podemos aprender que mitzá y Kabbalah, muy bien. Hazaku Baruch, ¿de qué? Del tzad shavé, de común denominador que hay entre Zerika y Shejitá. Muy bien, seguimos. Amar Rabbi Abahu. Shahat וזרק לדברי רבי ישמעאל חייב אחת. לדברי רבי עקיבא חייב 2. אבל אמר אפילו לדברי רבי עקיבא אינו חייב אלא אחת, דאמר קרא שם תעשה. הכתוב שם לכולם עבודה אחת. זרק והעלה לדברי רבי ישמעאל חייב 2. לדברי עקיבא אינו חייב אלא אחת. אמר אביי אפילו לדברי רבי עקיבא חייב 2. לאחי פלגין וקרא שם תעלה ושם תעשה. שחט וזרק והעלה לדברי הכל חייב 2. Ok, Rabota, escuchen estos casos. Otra vez, volvemos al mahloket que hay entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. ¿Cuál es el mahloket entre ellos? ¿De dónde se aprende la prohibición de Zerikat Dam Bajutz? No la prohibición, el Hiyuv, que está Hayab, no nada más la prohibición. ¿Sí? ¿De dónde lo aprendemos? Ambos están de acuerdo que está Mishnah Meforesh, más adelante, Daf Kuf Yud, que una persona que tira la sangre afuera está Hayab. ¿Cuál es la fuente? Según Rabbi Ishmael, ¿de dónde se aprende? De Shchutei Chutz, de las palabras Dam Shafach. De Shchutei Chutz, de Shejitá afuera. Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, por otro lado, dice, no. ¿Se aprende de dónde? De Halaat Chutz, muy bien. ¿De qué palabra? De O. Dice Rabbi Abahu, ¿qué pasaría en el siguiente caso según cada una de estas opiniones? Y vamos a ver que hay una diferencia lógica, puede ser, entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Escuchen bien, dice Rabbi Abahu, ¿qué pasa a una persona que le hace Shejitá a un Korban afuera? Y también hace la Zeriká de la sangre afuera. No la ala. En este caso que estamos hablando, Shejitá y Zeriká, ambos afuera en un periodo de inconsciencia. ¿Cuántos jataot tiene que traer? Según Rabbi Ishmael, uno solo. ¿Por qué? Uno por Shejitá. Y por Zeriká no, porque la Zeriká se aprende de Shchutei Chutz, de Shejitá. Entonces es el mismo Isur. Entonces, como es Be'elemejad, un solo jatat. Sin embargo, según Rabbi Akiva, que Zeriká lo aprende de donde no es Shchutei Chutz, sino de Alat Chutz, pues aquí que hizo Shejitá afuera. Hizo Zeriká afuera, pues por la Shejitá va a estar Hayá por Shchutei Chutz, y por la Zeriká va a estar Hayá por Alat, por otra prohibición. Se va a tener que traer, ¿qué? Inclusive Be'elemejad, 2 jataot. Así dice aquí en Rabbi Abahu. Sin embargo, Abaye dice, no señor. También, según Rabbi Akiva, tiene que traer solo un hatat. ¿Por qué? Porque el pasuk en Devarim 12:14, y el pasuk dice, eso lo mencionamos en la clase anterior, Sham ta'ale oloteja ve sham ta'ase. Ahí el versículo divide. Sham ta'ale, ofrenda, y en la segunda frase te mete todo el resto de los servicios. Ve sham ta'ase. Ahí te mete Shejitá, te mete todo. Ahí te mete Shejitá, te mete Zeriká, te mete todo. Entonces el hecho de que ahí te los unió a todos. También según Rabbi Akiva, cuando lo hizo Belem Ejad, un solo hatat. Así Abaye discute. Otro caso, segundo caso. ¿Qué pasa, dice Rabbi Abahu, si una persona hace la Zeriká del Korban afuera y la ofrenda afuera? Aquí va a ser al revés, según Rabbi Abahu. Según Rabbi Ishmael, va a estar Hayab 2. ¿Por qué? Zeriká es por Shchutei Chutz y Alá es por Alat Chutz. Son dos provisiones diferentes. Aunque lo hizo Belem Ejad, 2 hatat. Según Rabbi Akiva, 1. ¿Por qué? Porque la Zeriká es por Halat Chutz y también hizo Halat Chutz, es la misma prohibición, se puede lemejad, un solo Korban Hatat. Sin embargo, Abaye aquí también discute, dice, no, también según Rabbi Akiva tiene que traer ¿qué? 2. ¿Por qué?
Porque la Torá, en ese paso que mencionamos antes, de Barim 12:14, ¿qué dice? Sham ta'ale ve sham ta'ase. Te menciona a la ofrenda por separado y el resto de los servicios por separado. Entonces, ya que aquí hizo ofrenda y zerika, está zerika por separado y tiene que traer ¿qué? 2 korban hatat. Tercer caso, que ahí sí es de cule alma. ¿Qué pasa si hizo 3 cosas afuera? Shejitá afuera, zerika afuera y Ha'ala afuera. En este caso, según todos, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, también Rabbi Abao va a estar de acuerdo que tiene que traer ¿qué? 2. ¿Por qué? Porque sí, hay más loquete entre ellos, según Rabbi Abao, si las zerika pertenecen a Shutei Hutz o a Alat Hutz. Pero bueno, entonces quitemos ese. Hizo la Shejitá, hizo la Ha'ala, se acabó. ¿Sí? Según Rabbi Ishmael, tiene que traer un hatat por la Ha'ala y un hatat segundo por la Shejitá junto con la zerika, porque la zerika va junto con la Shejitá. Y según Rabbi Akiva, un hatat por la Shejitá y el segundo hatat va por la zerika y Ha'ala. Muy bien. Muy bien, Rabotai. Seguimos. Tanu Rabbanan. ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Tanu Rabbanan. Mi chutz la machane. Yachol chutz shalosh machanot. Talmud Omar. Oez ba machane. Iba machane. Aquí hay diferentes versiones. Estoy leyendo sobre la versión que vamos a explicar. Iba machane. Yachol. Hashochet olaba darom yechayav. Talmud Omar. O mi chutz la machane. מה חוץ למחנה מיוחד שאין ראוי לשחיטה כל זבח? יצא דרום, שאף על פי שאין ראוי לשחיטה קודשי קודשים, ראוי לשחיטת קודשים קלים. Escuchen bien, Rabotá, esta baraita, porque es importantísimo para la continuación de la Gemara. Esta baraita nos habla sobre shchitat chutz. Cuando hace la shechitá afuera, ¿está qué? Shechitá afuera está hayab. Hayab karet bemezid. Trasgué un lota AC, si fue Beshogay tiene que traer un hatat. Ok, vamos a hablar de Shutei Hutz. ¿Qué significa Hutz? Afuera. ¿Afuera de qué? Como sabemos, en el tiempo del Mishkan habían 3 campamentos. Hanesh Shechina, Levi a Israel. Y cuando estaba en el Betamigdash está la Azara, Harabait y Jerusalén. Hutz. Hutz está Hayab. ¿Dónde Hutz? Hutz, ¿fuera de qué? Entonces, siempre hemos dicho fuera de la Azara, pero aquí la baraita nos trae esta alajá, ¿sí? Nos dice lo siguiente. El pasuk Vaikra 17:3, que nos está hablando de Shutei Hutz. Recuerden, la palabra Shutei Hutz es Vaikra 17, del 1 al 7. Entonces el versículo 3 está dentro de Shutei Hutz. Dice el pasuk O asher ishchat mi Hutz la machane. Afuera del campamento. ¿Qué es afuera del campamento? De los 3 campamentos. ¿Sí? Porque si recuerdan, nosotros ya aprendimos en la clase anterior, Pariman y Srafim, que cuando dice Hutz la machane se refiere a que fuera de los 3, no fuera de 1, sino fuera de los 3. Entonces uno hubiese pensado que aquí también cuando dice Mehutz la machane es fuera de los 3. O sea que cuando va a estar Hayab, en Shutei Hutz, cuando hace Shechitá, fuera de los 3, fuera de Jerusalén. ¿Sí? Para que no pienses. Así dice el pasuk este, Vaikra 17:3. O Asher Ishchat Mehutz la machane, hubieses pensado que es fuera de los 3. Talmud Nomar, para que no digas así, al principio ese mismo pasuk dice Asher Ishchat Shoro Kesed o es Ba Machane. Ba Machane. En el campamento. Mashma que el Jiyuv de Shechitat Hutz aplica también cuando lo haces dentro de un campamento. ¿Sí? Pero eso significa que no solamente cuando estás fuera de los 3, sino dentro del campamento. Pero si te hubiese dicho la palabra Bamahané, nada más, esa segunda parte que traímos, que en realidad es la primera parte del pasuk, pero bueno, ¿sí? Hubiese pensado que también se hizo la Shechitá dentro de Mahané Shechina, o sea, dentro de la Azara, solo que no lo hizo en el lugar adecuado, por ejemplo en Olá, que es Koche Kodashim, donde hay que hacerlo, en el Tzafón, en el norte. No lo hizo en el lugar adecuado, ¿dónde lo hizo? En el Darón. Pues Hayab, porque dice Bamahané, si lo hace Bamahané, tiene Jiyut de Shutei Hutz. Para que no piense eso, está el otro pasuk. O Asher Ishchat, el primero, mi Hutz, la Mahané, tiene que ser fuera del campamento. ¿Qué mashma qué? Fuera de los 3 campamentos, como ya dijimos, por el primer Srafim. Si comparamos y decimos, de la misma manera que Hutz la Mahané, sí, o sea, fuera de los 3 campamentos, tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Que es un lugar que ningún corbán se puede hacer ahí. Sí, igualmente, cuando decimos un lugar llamado Ba Mahané en el campamento, que también está Hayab, es en el campamento, dentro de un campamento que ningún corbán se hace ahí.
Se queda excluido. Entonces queda excluido la azara, también en el darom, que no es ningún... Sí hay korbanot que se pueden hacer ahí. Koche Kodashim es en el zafón, pero Kodashim Karim se pueden hacer ahí. Entonces queda excluido la azara, también el darom, queda excluido de que no tiene karet. ¿Sí? Que no tiene esta prohibición. ¿Sí? Así nos dice la baraita. ¿Estamos claros o no? Entonces, repito. Hutz la Mahané, fuera de los 3 campamentos. Pero va Mahané Mashma, que también dentro de un campamento. Uno dice, tercero, segundo o primero, puede ser también dentro del primero, cuando no lo hiciste de la manera adecuada. Por ejemplo, Kocheco, así lo hiciste en el Darom, que está Hayab. Dice, no, porque está escrito Mehutz la Mahané, que es fuera de los 3. Entonces tiene que haber una relación entre los dos, no pueden contradecirse. ¿Cuál es la relación? De la misma manera que Hutz la Mahané fuera de los 3 es un lugar que ningún corbán se hace ahí, no hay ningún corbán que se hace ahí, ¿sí? Ningún corbán que se hace shejitá ahí, ¿sí? Igualmente, Bamahané, estamos hablando de un lugar dentro del campamento, pero ¿qué campamento? Un campamento que no hay shejitá ahí. O sea, el segundo, el tercero, ¿sí? Pero no el primero, porque el primero, o sea, la Azara o Mahané Shejiná, no obstante, Koche Kodashim en el norte nada más y en el sur no hay ningún Koche Kodashim, pero sí hay Kodashim Kalim. Entonces no puede ser que haya Karet, Koche Kodashim cuando lo haces en el sur. Entonces básicamente sale que cuando hay Hiyud de Shritat Hutz, cuando lo haces, ¿cuándo? Fuera de el primer campamento, fuera de la Mahané Shejiná, fuera de la Azara. Perfecto. Así nos dice la baraita. Dice la Gemara, Amar Ula, השוחט על גגו של היכל חייב, הואיל ואין ראוי לשחיטת כל זבח. מתקיף לרבה, אם כן נכתוב קרא במחנה ומחוץ למחנה, ולא באי אל פתח אוהל מועד, אל פתח אוהל מועד, למה לי? לאו למיעוט גגו. ולרבה, אם כן נכתוב אל פתח אוהל מועד, במחנה ומחוץ למחנה, למה לי? לאו להטויה גגו. אמר אמרי לא. להטויה כולה בפנים וצווארה בחוץ. צווארה בחוץ פשיטה. המאי קפיטל חמנה שחיטה, ושחיטה בחוץ היא אלא להטויה כולה בחוץ וצווארה בפנים. Escuchen bien, Rabotay. Viene Ula y nos dice lo siguiente. Nosotros acabamos de decir en la baraita anterior que ¿qué? Que lo que hace que Shutei Hutz tenga Hayab Karet es cuando hace Shejitá en un lugar que nunca se hace Shejitá. El Darom de la Azara. No, Koche Kodashim no hace, pero Kodashim Kalim sí hay. Por eso no puede haber ahí Karet, no puede estar Hayab, no puede aplicar la prohibición de Shutei Hutz. Dice Ula, según esto, una persona que le hace Shejitá a un corbán en el techo del Ejal, ¿sí? Tiene que estar, ¿qué? Hayab por Shutei Hutz. ¿Por qué? Porque es un lugar que no se hace ningún corbán. Entonces es como si fuese Mahané Leviyá, como si fuese el segundo campamento, fuera de la Azara, que el que hace Shejitá y está Hayab. Así dice ¿quién? Ula. Raba discute y le pregunta a Ula, le dice, ¿no? ¿Cómo crees? Si tú me dices que una persona que hace Shejitá en el techo del Ejal está Hayab, pues, ¿por qué la Torah en Shutei Hutz me dice, nosotros mencionamos 2 palabras hasta ahorita, Ba Mahané y Mihutz le Mahané. Pero también nos menciona Vel Petajo del Moed, que se tiene que traer adentro. Si tú me dices que si lo haces en el techo del Ejal, si estás Hayab, pues la Torah me pudiese haber dicho Ba Mahané y Mihutz le Mahané, ¿sí? Y no necesitamos decir un pasuk adicional. En el pasuk 4, Vaikra 17:4, Vel Petajo del Moed lo envió, ¿sí? ¿Para qué necesitas el petajo del moed lo debió? Aparentemente ese pasuk, dice Raba, nos viene a decir que únicamente cuando no está en el Ohel Moed está Hayab. Pero si está en el Ohel Moed, inclusive si está en donde, en el techo del Ejal, está ¿qué? Patur. Entonces, así dice Raba. Entonces aparentemente este pasuk, el petajo del moed, estas palabras, nos viene a enseñar que cuando lo haces en el techo del Ejal, está ¿qué? Queda excluido el Shutei Hutz, o sea, está Patur. Pero según tú, dice Rabba Ula, según tú, Ula, que también el que hace en el techo del Ejal está Hayab, pues ¿para qué necesitas decir el petajo del moed lo envió? Dice la Gemara, bueno, y según Rabba, ¿sí? Entiendo que tienes que decir el petajo del moed lo envió para enseñarte que cuando lo haces en el techo del Ejal, estás ¿qué? Estás Patur, según Rabba, está Patur, ¿sí? Muy bien. Y también cuando lo haces la Shejitá en el sur de la Azara, estás Patur, porque eso es el moed. Entonces es patur, está excluido. Entonces, de aquí mismo puedes aprender, de este mismo pasuk, que si no estás dentro del Ohel Moed, si no estás afuera, estás ¿qué? Hayab. Entonces, ¿para qué necesitas la palabra Bamahané y la palabra Mihutz Mahané? ¿Sí? Aparentemente, para incluirte, está extra para decirte que está incluido ¿qué? El techo del Ejal. Y Rabba dice que está patur. Y esto debería ser para incluirte que está Hayab. Dice Ramari, no hay pregunta en contra de Rabba. ¿Por qué? Porque puede ser que efectivamente el que hace Shejitá en el techo del Ejal está patur, como dijo Rabba. ¿Por qué? Porque no es petajo el moed.
Perdón, porque eso el Moed. Entonces no se incluye en el Shutei Hutz que dice que Petah el Moed lo vio. ¿Sí? Él trajo dentro de la Azara, entonces está patur. Preguntamos si es así, ¿para qué se necesita la palabra Bamahané y las palabras Mihutz Bamahané según Rabba? ¿Sí? Para decirte que cuando lo haces fuera estás Hayab. No es eso el Moed, por eso estás Hayab. Dice, no, para decirte un caso específico. ¿Cuál es ese caso específico? Cuando el animal, su cuerpo se encuentra, todo su cuerpo se encuentra adentro y su cuello, donde hace la shejitá, se encuentra ¿en dónde? Afuera. Para enseñarte que no vayas a pensar que en este caso está patur, ¿sí? Porque el animal está petajo del moed, porque está en el moed del cuerpo. Por eso se llama mahané, para enseñarte que también en este caso, cuando está afuera, solo el cuello está ¿qué? Está hayá por shutei hutz, ¿sí? Y para que no vaya a decir que el que le hace la shejitá de una ola en el sur está hayá, por eso dice el mihutz mahané, la otra palabra, para decirte que el que hace ahí no está patur. Así dice Rabba. ¿Será qué? No entiendo. Para el caso de este cuerpo, para este caso específico que el cuerpo completo está dentro y el cuello está afuera, ¿sí? No necesitas un pasuk especial. El hecho que decimos que cuando lo haces afuera estás ¿qué? Hayab, incluye ese caso. ¿Por qué? Porque la Torah, ¿qué nos está hablando? Nos prohíbe hacer fuera ¿qué? En esta parasha. Shechita. ¿La shechita dónde se hace? En el cuello. ¿Sí? Pero ¿en dónde? En el cuello. Entonces, si el cuello está afuera, no me importa dónde está el cuerpo, está Hayab. No importa si el cuerpo está dentro o no, porque hubiese pensado no necesita algo adicional. Por eso la Gemara corrige, no, para un caso específico que es el siguiente. Cuando todo el cuerpo está afuera, muy bien, y el cuello está adentro. Si hubiésemos dicho nada más el petajo del momento de bio, hubiésemos exentado por esta shejitá. ¿Por qué? Porque el lugar de la shejitá está adentro. ¿Sí? Por eso necesitamos la Torah que nos diga Bamahané para decirnos que también en este caso que el lugar de la shejitá está adentro, ya que todo el cuerpo está afuera, está hayab. Ese es el hitush. Ok. Seguimos, Rabotay. Esta Gemara está una belleza. Seguimos. Itmar. Hama'ale bezman hazeh. Rabbi Yochanan amar hayab, Reish Lakish amar patur. Rabbi Yochanan amar hayab, kedusha rishona, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ריש לקיש אמר פטור, קידושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. נעימה בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע כמפלגי דתנן, אמר רבי אליעזר כשהיו בונים בהיכל היו עושים כלים בהיכל וכלים מעזרות. אלא שבהיכל בונים מבחוץ ובעזרה בונים מבפנים. אמר רבי יהושע שמעתי שהיו מקריבים אף על פי שאין בית, והיו אוכלים קודשי קודשים אף על פי שאין כלאים, קודשים כלאים ומעשה שני אף על פי שאין לחומה. מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. למה מכללת רבי אליעזר אבל לא קידשה? אמר רבינה רב השם ממאי דילמה דכולם מה קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ומר מאי דשמא לקמר ומאי דשמא לקמר וחיתימה כלים לרבי אליעזר למה לי? לצניעותא בעלמא. Ok. Ahorita la Gemara nos trae un tema interesante que es relevante con hoy en día. ¿Qué pasa una persona que ma'ale bajutz? ¿Qué es ma'ale bajutz? Ofrenda afuera, pero no en el tiempo del Betamikdash, no en el tiempo de Mishkan, no en el tiempo del Betamikdash, sino después. ¿Cuándo hace esto del Betamikdash? Hoy en día, Bezman hazeh. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Está hayab o no está hayab? Dice la Gemara de Mahloket Moraín. Según Rabbi Yochanan, recuerden los nombres, está hayab, y según Reish Lakish está patur, por alat chutz. Según Rabbi Yochanan está hayab por alat chutz, y según Reish Lakish está patur. Explica la Gemara en qué discute. Rabbi Yochanan opina que está hayab, ¿por qué? Porque Kedushá Rishonah quichá l'shedá v'quichá l'atid labo. La santificación primera, principia que hubo cuando había Betamikdash, no santificó nada más el momento, sino santificó el momento y santificó todo el futuro. Y por lo tanto, como está también hoy en día, ¿sí? Que no hay Betamikdash, el lugar del Betamikdash se sigue llamando ¿qué? Beta Bejairá. Y aplica la prohibición de no poder hacer ofrendas afuera de ese lugar de Beta Bejairá. Entonces, por lo tanto, si lo hizo afuera, si lo hicimos está hayab. Reish Lakish está patur, porque Reish Lakish opina que Kedushá Rishonah quichá l'sha'atá velo quichá l'atid labo. La primera Kedushá que había cuando había Betamikdash era momentánea únicamente, pero no para el futuro. O sea que hoy en día no hay más Kedushá. Y como no hay más Kedushá, cuando se estudia el Betamikdash, ¿sí? Entonces se vuelve y regresa el permiso de ¿qué? De poder ofrendar ¿en dónde? Muy bien, vamos, fuera del Betamikdash. Y por lo tanto, cuando lo haces en los vamos, como está permitido, no hay ningún problema, no estás hayab, estás patur. Mahloket, bonito el mahloket, y entendible. Dice la Gemara, aparentemente este mahloket, si Kedushá Rishonah quichá l'sha'atá v'quichá l'atid labo o no quichá l'atid labo, es un mahloket entre Tanaim, entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, en donde lo vemos en la Mishnah Masejet Eduyot, Perek Mishnah Vav. Ahí Rabbi Eliezer dice lo siguiente. Dice Rabbi Eliezer, cuando Olé Babel, ¿sí? Cuando regresando de Galut Babel, en la época de Ezra, y fueron a construir el Betamikdash, ¿sí? Primero colocaron cortinas, ¿sí? En el lugar en donde las paredes del Ejal, las paredes de la Azara,
iban a estar en un futuro. O sea, ellos llegaron para construirlo, pero todavía no están. Lo que primero que hicieron, ¿qué hicieron? Cortinas. En el lugar de en las paredes del Ejal, en las paredes de la Azara, no en las paredes, en el lugar donde iba a estar las paredes del Ejal y paredes de la Azara en el futuro. Entonces, mientras que tardaban, ponían cortinas. Mientras que construían, ponían cortinas. Solo que había una diferencia, que en las paredes del Ejal, las cortinas estaban por la parte interna, y en las paredes de la Azara estaban, un segundo, sí, en las paredes del Ejal, las cortinas, ¿sí? Construían las paredes afuera de las cortinas, o sea que las cortinas estaban en la parte interna, ¿sí? Está bien. Y en las paredes de la Azara, las cortinas las colocaban en la parte de afuera y construían en la parte interna. O sea, para la pared estaba la parte de adentro. Ok. Hay una explicación porque no vamos a entrar en eso. Así dice quién? Rabbi Eliezer. Viene Rabbi Yoshua y dice, escuché que hacían korbanot sobre el Mizbeach a pesar que todavía no había la estructura de las paredes. Y comían kocheco dashim en la Azara a pesar que no había todavía los kelaim alrededor de la Azara. Y comían kodashim kalim y maaser sheni en todo Jerusalén a pesar que todavía no había jomá de todo Jerusalén. ¿Por qué? Dice el mismo Rabbi Yoshua, porque kedushá rishonah kichale sha'atá ve kichale atid labo. Dice la Gemara el hecho que Rabbi Yoshua dice que kedushá rishonah kichale sha'atá ve kichale atid labo, mashma que Rabbi Eliezer opina que lo kichá, machloket tanaim. Entonces machloket entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish es machloket entre estos tanaim. Sin embargo dice Rabbi Rabasheno, ¿qué tiene que ver? Puede ser que ambos tanaim, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, ambos están de acuerdo que kedushá rishonah kichale sha'atá ve kichale atid labo. Sí, ambos están de acuerdo que es momentáneo y también, no solamente momentáneo, sino también para el futuro. Solo que cada uno dijo lo que escuchó a sus maestros, pero no obligatoriamente están discutiendo. ¿Sí? Según eso, ¿sí? Si es así que todos están de acuerdo que Kedushá Rishonah Kichale Shatav Kichale Tilabo y no se anuló la Kedushá cuando se destruyó el templo, entonces ¿por qué Rabbi Eliezer dice que pusieron Kelaim, pusieron cortinas antes de construir las paredes? ¿Para qué? Si Kedushá Rishonah Kichale Shatav Kichale Tilabo tienen que poner cortinas, empieza una vez a hacer lo que tú quieras sin cortinas. Dice, no, por privacidad, por respeto. ¿Sí? Por respeto al Bet HaMikdash. No es bonito que el Ejal, donde estaba el Shulchan, la Menorá, el Mizbeach, que se hacía el Ketoret ahí, y la Azara, que estaba el Mizbeach Hagitzón, todo eso está descubierto, todo el mundo vea lo que se está haciendo. Por eso puso las cortinas. Pero no porque sin las cortinas no había Kedushá, porque todos están de acuerdo que Kedushá, Rishonah, Kichá, Shatá, Ve Kichá, Le Atid Lavo. Seguimos. Itmar, Hama'ale ve'en bo kezait. ועצם השימול לכזית, רבי יוחנן אמר חייב, ריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב חיבורי עולים כעולים דמה. ריש לקיש אמר פטור, חיבורי עולים לאו כעולים דמה. La Gemara nos trae el siguiente tema. Interesante. Se necesita, para uno estar hayab, cuando hace ofrenda afuera, ¿qué se necesita? Que haga una ofrenda afuera de por lo menos una cantidad de ¿qué? Kazait. Dice la Gemara, dijeron le dirás lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que ofrenda afuera? Carne de animal, que fue consagrado para Corbán, pero no tiene un kazait en la carne, pero junto con el hueso que está conectado a la carne, llega ¿a qué? A un kazait. ¿Qué pasa en este caso? Hayab o no. Rabbi Yohanan dice Hayab, Resh Lakish dice que ¿qué? Patur. ¿En qué discuten? Dice además Rabbi Yohanan dice que es Hayab, porque Rabbi Yohanan opina que Hibure Olin, todo lo que está conectado con lo que se ofrenda, o sea, con la carne, o sea, en este caso el hueso que está conectado con la carne, que Olin dame es como si fuera que la carne, es como la carne. Y por lo tanto, a pesar que la carne como tal no tiene kazait, pero ya que el hueso que está conectado con la carne es como si fuese la carne también, entonces mitzaref se combina y tiene un kazait y dice Hayab. Resh Lakish dice, no, patur, porque Hibure Olim lav que Olim dame. Lo que está conectado a lo que va al Mizbeach, lo que está conectado a la carne, no es como la carne. Y por lo tanto tiene que haber un kazait en la carne y el hueso no puede ser parte de esa cantidad. Seguimos. Bai Rabba. Vamos a tratar de seguir hasta la Mishnah para acabar este tema. Bai Rabba. Hamale Rosh Ben Yonah, Shen Bo Kezait Umelach, Mashimole Kazait, perdón. Hamale Rosh Ben Yonah, שאין בו כזית. ומלח משמעו לכזית מהו? אמר לרבא מפרקזיה לרבי אשי, למדנו פרוטי דרבי יוחנן ולריש לקיש, תיבאי לרבי יוחנן ותיבאי לריש לקיש. תיבאי לרבי יוחנן, עד כאן לא קם רבי יוחנן, הטעם אלא עצם דמינא דבשר הוא, אבל מלח דלמינא דבר יונה הוא לא. תיבאי לריש לקיש, עד כאן לא קם ריש לקיש הטעם אלא דאיפריש מינא לאו מצווה לעסוקה, אבל הכא דאיפריש מצווה לעסוקה, לא, או דילמה לא שנת תיקו. La Gemara nos trae el siguiente caso, escuche bien. ¿Qué pasa? Una persona que ofrenda afuera, ¿sí? Ofrenda afuera, una cabeza de una paloma. Trajo un corbano latov, le hizo la melicá en donde, adentro, digamos, para no traer problemas, y después va a ofrendar la cabeza de la paloma en donde, afuera. Ahorita la cabeza no tiene kazait. No tiene kazait. Pero cuando lo ofrenda, ¿qué le coloca? Sal.
Kol korban melach timla. Todo siempre hay que colocarle sal. ¿Sí? Se le colocó sal. Y con la sal, ¿llega qué? Muy bien, llega kazait. En este caso, ¿qué pasa? La sal se combina con la cabeza de la paloma para llegar a un kazait y por ende va a estar hayab o no. Hayab porque lo hizo afuera, ¿no? Así pregunta quién. Esta es la duda de Raba. Le dice Raba a mi praxia Rabashé. Un segundo. Este es el mahloket que vimos antes entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish. Sobre una persona que sube carne, que no tiene kazait, pero en conjunto con el hueso tiene kazait. Se aprende el mismo mahloket. Dice Raba, no señor. Este caso de aquí es diferente. Esta pregunta, esta duda va según la opinión de Rabbi Yohanan y esta duda también va según la opinión de Reish Lakish. Según Rabbi Yohanan, podemos decir así. Según Rabbi Yohanan, puede ser que todo lo que él dijo en el caso de la carne con hueso, que el hueso sí se combina con la carne, es porque el hueso al fin y al cabo está pegado y es parte de. La carne tiene hueso, es su especie, viene de ese mismo animal y por eso se combina. Pero sal, que no es de la misma especie de la cabeza de la paloma, ¿no? Por eso hay duda. Y según Reish Lakish, también, puede ser que todo lo que él dijo Reish Lakish en el caso de la carne con hueso, que el hueso no se combina con la carne, es porque ahí, si ya no está conectado, si la carne está separada del hueso, ahí que decimos que ahí no subes, que no colocas el hueso. Entonces, ya que no colocas el hueso, pues cuando colocas los dos, entonces entiendo que, o sea, cuando no está conectado, no puedes subir el hueso al misbeach. Entonces, por eso entiendo. Entonces, por eso te puedo dar la opinión de Reish Lakish cuando dice que cuando está conectado, puede subir el hueso, pero no combina. Pero en el caso nuestro de la sal con la paloma, que ahí, aunque están desconectados, están separados, la sal está separada y la paloma está separada, te digo que ¿qué? Ponle la sal y súbelo. Se puede ser que en ese caso, según Reish Lakish, se va a combinar. O puede ser que no. Entonces, la Gemara dice que se queda en Teiku. La duda es, según Rabbi Yohanan, según Reish Lakish, según ambos hay duda. Y no es dependiente este caso del mahloket que vimos en el mahloket del mahloket de Rabbi Yohanan y Reish Lakish que vimos en el caso de carne con hueso. Muy bien, Rapotay, seguimos. Rabbi Yossi Agelili Omer, Vejule. השיב רבי תחת רבי יוסי גלילי, מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שהייתה לו שעת הכושר. תאמר בשוחט חוץ ומעלה בחוץ, שלא הייתה לו שעת הכושר. של רבי אלעזר ורבי שמעון תחת רבי יוסי גלילי, מה לשוחט בפנים ומעלה בחוץ, שכן קודש מקבלון. תאמר בשוחט בחוץ, שאין קודש מקבלון. מהי בנאי? אמר זעירי, שחיטת לילה איכה בנאי, ורבה אמר, קבלת בכלי חול איכה בנאי. Escuchen bien, Rabotay. Volvemos a la Mishnah que mencionamos en la clase anterior. En la Mishnah, ¿sí? ¿Volvemos a la Mishnah o no? Vamos a la Mishnah. En la Mishnah mencionamos sobre Mahloket, en la primera parte de la Mishnah, Mahloket entre Tanakama y Rabbi Yossi Gelili, Tanakama y Jajamim, y por otro lado Rabbi Yossi Gelili, cuando hizo la shejitá afuera, y también la alá, la ofrenda afuera, Beshogel. Según Tanakama tiene que traer dos korban hatat, una por la shejitá y otra por la alá. Sin embargo, Rabbi Yossi Gelili discute y dice, no. Por la alá tiene que traer un korban hatat únicamente cuando la shejitá la hizo adentro. Pero si hizo la shejitá afuera y también la ofrenda afuera, ahí tiene que traer un solo korban hatat por la shejitá, pero por la alá está exento de korban hatat. ¿Por qué? Porque la ofrenda que hizo en este caso es una ofrenda de algo ya inválido. ¿Por qué inválido? Porque ya se invalidó. ¿Por qué se invalidó? Porque hizo la shejitá afuera. Así dijo ¿quién? Rabbi Yossi Agelili. Viene Jajamim y le pregunta, dice, pero un segundo. También en el caso de shejitá adentro y alá afuera, tú Rabbi Yossi Agelili me dices que ¿qué? Que está hayab hatat por la alá. Pero no, debería ser que en este caso también está patur. ¿Por qué? Porque según tu lógica, según tu sebará, la shejitá la hiciste adentro, todo perfecto. Pero apenas lo sacaste, ¿qué pasó? Se invalidó. Entonces cuando haces después la ofrenda, no estás hayab por una ofrenda que haces afuera, por algo pasul. O sea, aquí también, si así tú opinas, pues aquí también debería estar patur. Así le preguntó a Jamín. ¿Qué respondió Rabbi Yossi Gelili? No respondió. Dice nuestra Gemara. Dos respuestas, que no le dijo Rabbi Yossi Gelili directamente, sino Rebi respondió a favor de Rabbi Yossi Gelili. Y la segunda, Rabbi Elazar Rabbi Shimon. La primera, Rebi la respondió a favor de Rabbi Yossi Gelili lo siguiente. Dice, no puedes comparar. ¿Qué me quiere comparar otra vez? ¿Cuál es la pregunta de Jajamín para poder entender bien? La pregunta de Jajamín es, si tú me dices que en la shejitá de adentro y la alá de afuera hay que traer hatat por la alá de afuera, a pesar que ¿qué? Que es inválido cuando lo sacaste. Entonces también, en el caso de shejitá adentro, en el caso de shejitá afuera y alá afuera, también hay que traer un hatat por la alá afuera, a pesar que está inválido. Así le preguntó a Jajamín. Respondió Rebi a favor de Rabbi Yossi Gelili lo siguiente, no, es muy diferente los dos casos.
una persona que hace shejitá adentro y la alá afuera, hubo un momento, un periodo de validez cuando hace, otra vez, en el caso que hace shejitá adentro y la alá afuera, hubo un periodo de un periodo de validez de kashrut de esta carne. ¿Cuándo? Hiciste la shejitá adentro. Después que hiciste la shejitá, en ese momento, por un minuto, estuvo kasher. Se puede ser que únicamente en por eso es que decimos que después, si lo sacaste y lo ofrendaste, ahí por la frente tienes que traer hatat. Pero en el caso de shejitá fuera, que desde un principio nunca tuviste un periodo de validez, porque cuando hiciste la shejitá estuve ahí, es que no tienes que traer hatat por la ala. Ahí está la diferencia. Sí, se Rebi a favor de Rabbi Yosef Eli. Segunda respuesta, que dijo Rabbi Elazar, Rabbi Shimon a favor de Rabbi Yosef Eli, es que hay una diferencia gigante. ¿Cuál? ¿Por qué se invalida cuando estás la shejitá adentro y la ala afuera? ¿Por qué se invalida? ¿Qué dijo el Jajamín? Porque salió. Shejitá adentro, muy bien, todo perfecto. Pero al sacarlo se invalidó. Pero cuando tú lo sacas, se invalida y no lo puedes subir al Mizbeach después. Pero si lo subiste bediabad, lo puedes dejar. A diferencia de la shejitá cuando lo haces afuera, que ahí, aunque lo subiste al Mizbeach después, en Kodesh Mekabló. No, también si subió al Mizbeach, lo bajas. O sea, por eso decimos que por eso el Rabbi le dice que en este caso no trae hatat por la ofrenda después. Si la shejitá la hizo fuera, pues si la hizo adentro, sí. Pero se invalidó, pero una invalidez que bediabad está kasher. Si lo subiste, no baja. ¿Cuál es la diferencia entre las dos respuestas que se dijeron? Ambas respuestas fueron a favor de Rabbi Yosef Eli. Una respondió Rebi, otra respondió Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. ¿Cuál es la diferencia lógica? Dice dos diferencias. Primera la dices de Airi, cuando la shejitá fue cuando en la noche, ¿sí? Cuando la shejitá hizo corbán en la noche, adentro, y después hizo la ofrenda ¿en dónde? Afuera. Según Rebi, el que va a hacer la ofrenda, el que ofrendó afuera, va a estar patur. ¿Por qué? Porque en el momento, un segundo, desde el momento que le hizo la shejitá, que fue en la noche, está inválido, no hubo shata kosher. ¿Sí? Muy bien. Y según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, va a tener que tener hatat por la ofrenda que hizo afuera. ¿Por qué? Porque no obstante estaba pasul porque lo hizo en la noche, pero también el psul de la noche es un psul que si lo subiste al Mizbeach, no baja. ¿Sí? Si lo no regresa, si lo sube, no baja. Ese es el primer caso que hay diferencia que lo dice Zeiri. Segundo caso, la primera nafkamina. Segundo lo dice Rabá, que es una persona que le hace shejitá al corbán adentro. Y la recepción de la sangre la recibe el Cohen en un klijol, no en un klisharet, en un utensilio no sagrado. ¿Sí? Entonces, según Rebi, si después hizo la ofrenda afuera, va a estar patur por esa ofrenda que hizo afuera. ¿Por qué? Porque este corbán nunca estuvo kasher. Porque desde que recibió la sangre, lo invalidó. Nunca estuvo kasher. ¿Cuándo se hace kasher la carne? Después de la recepción. ¿Sí? Y aquí la recibió mal. Entonces no tuvo shata kosher. Y según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que dependen que si sube al Mizbeach no baja, pues aquí también este psul es un psul. Si la recibiste en un klijol muy mal, pero es un psul que si lo subes no bajas. Por lo tanto, en este caso va a estar hayab. Seguimos, Rabotay Tameh Sheachal Ben Kodesh. Shapir Kamre le Rabbanan le Rabbi Yosef Eli Amar Rabba Koleja de Nitma Tumat Aguf ve'achar kach Nitma Basar de Kule Alma lo pelige de hayab Sheken Tumat Aguf bekaret Ki pelige benitma Basar ve'achar kach Nitma Aguf de Rabbanan Sabre Amrin amigo Rabbi Yosef Eli Sabar lo Amrin amigo Rabbi Yosef Eli Nei de amigo lo Amrinan Teite Tumat Aguf de Hamira betachula Tumat Basar Amar Rabbi Shai de Tumat Aguf Hamura Dilma Tumat Basar Hamura Sheken en la Tahara Bemikve. Y con esto acabamos para hoy. Nosotros mencionamos en la segunda parte de la Mishnah anteriormente otro mahloket entre Tanakama y Jajamín por un lado contra Rabbi Yossi Agelili. ¿Cuándo? Una persona tamé, o sea, Tumat Aguf, la persona está tamé, que comió Kodashim, según Tanakama, ya sea que comió Kodashim Temeim o Kodashim Teorim, está Hayab. Muy bien, según Tanakama. Rabbi Yosef Eli dice, no, una persona tamé que comió Kodashim Teorim, Hayab, pero una persona tamé que comió Kodashim Temeim, Patur. ¿Por qué? Porque comió algo tamé. Comió algo tamé, como comió algo tamé no puede estar Hayab. Comió algo que ya estaba tamé. Vienen Jajamim. ¿Qué? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Vienen Jajamim. Otra vez, dice Rabbi Yosef Eli, repito la opinión de Rabbi Yosef Eli. Una persona tamé que comió algo taor, Hayab. Pero una persona tamé que comió algo tamé, que comió una carne Kodashim Temeim, como está tamé, no puede estar Hayab. Listo. Viene Jajamim y dice, un segundo.
Si esa es tu lógica, si esa es tu sevara, que como ya está tamé los kodashim, entonces no puede estar hayab, ¿quién? La persona que tiene tamé, tumataguf. No me cuadra. También en el caso que un tamé comió kodashim teorim, según tu opinión, debería ser que está patur. Porque cuando el tamé tocó a esos kodashim teorim, los impurificó. Y como los impurificó, después cuando se lo comió, se estaba comiendo ¿qué? Kodashim temeim. Y tú dices que está hayab. Si está hayab en este caso, pues también debería estar hayab que en el caso de que comió un tamé kodashim temeim. O sea, si tú dices que está hayab, cuando una persona, así le pregunta a Jamim Rabbi Yosef Gilis, tú dices que está hayab, cuando un tamé coma kodashim teorim, pues también debería estar hayab cuando un tamé comió kodashim temeim. Así le preguntó a Jamim. Dice, bueno, ¿qué Rabbi Yosef Gilis le respondió? Pregúntale a Mara, Shapir Kamar. Le preguntó bien a Jamim Rabbi Yosef Gilis, buen argumento. Dice la de Mara, no es buen argumento. ¿Por qué? Escuchen bien por qué, Rapotay. Todo el argumento de Jajamín está basado en el entendimiento que Rabbi Yosef Gilis opina que no hay prohibición de Gelat Kodashim, otra vez, todo este argumento de Jajamín está basado en el entendimiento que Rabbi Yosef Gilis opina que una persona que está tamé, tumata guf, ¿sí? Únicamente está prohibido, está hayab cuando coma ¿qué? Algo tahor. Pero si algo tamé no, y por eso pregunta, pues de la misma manera cuando kodashim tamé no, pues también debería ser que algo tahor no, porque se purifica. Si no hay pregunta. Ese no es el entendimiento de Rabbi Yosef Gilis porque no hay pregunta. Dice Raba, te voy a explicar. ¿Qué opina Rabbi Yosef Gilis? Él opina lo siguiente. ¿Están escuchando o no? ¿Qué vino primero? ¿La tumá del kodesh, de los kodashim, o la tumá de la persona? Y ahí va. Si primero se impurificó la persona, tamé, tumataguf, y después se impurificó ¿qué? Los kodashim, ¿sí? Todos están de acuerdo, no hay mahloket, ya sea Jajamín, Tanakama y Rabbi Yosef Gilis. ¿Están de acuerdo que qué? No hay mahloket y están de acuerdo que está hayab. A pesar que el tamé comió kodashim temeim. Pero ya que primero él fue que se purificó, después de kodashim temeim, según todo está hayab. ¿Y por qué? Porque cuando se hizo tamé, ya recae la prohibición de karet, que si una persona come este kodashim temeim que tiene enfrente, este kodashim teorim, o sea, ya recayó la prohibición sobre él en comer eso. Y como ya recayó la prohibición, también si eso después se vuelve tamé, se mantiene esa prohibición y no anula al anterior. El mahloket es, Rapotay, escuchen bien, al revés. Cuando primero se impurificó los kodashim y después se impurificó la persona. Ahorita, ¿qué pasa? Se impurificó la persona, entonces que recaiga el isur sobre el que había antes. ¿Isur halal isur o en isur halal isur? ¿Sí? Entonces, cuando primero se impurificó los kodashim temeim, ¿sí? Entonces, está prohibido uno comerlo ya, quien sea, también un taor no lo puede comer. Cuando viene después una prohibición de que un tamé lo va a comer, es una prohibición otra nueva. Entonces la pregunta es si recae o no. Normalmente, en isur halal isur, un isur segundo no recae sobre algo que ya está prohibido. Pero aquí, este segundo isur, ¿cuál es el segundo isur? La tumá de la persona, que es el segundo que vino, tiene algo adicional. Se llama isur kolel, ¿sí? Isur kolel. Porque agrega. ¿Qué agrega? Un segundo. Sí. Este tumata guf agrega, no obstante sobre ese pedazo no, porque ese pedazo ya estaba ¿qué? Ya estaba tamé, muy bien, entonces ya no lo puede comer él. Pero si yo digo que recae la prohibición de tumata guf, eso me prohíbe a mí no solamente este pedazo tamé, sino también cualquier pedazo taor, isur kolel. Entonces Jajamim decimos isur kolel, migo, ya que el tumata guf recae para los teorim, ¿sí? Para los kodashim teorim y lo prohíbe, pues también recae para algo que está tamé. Y si recae el tumata guf, está el karet. Y por eso Jajamín dicen hayab. Sin embargo, Rabbi Yosef Gilis dice, no estoy de acuerdo con isur kolel. No decimos que ya que recae el tumata guf para los kodashim teorim, también recae para lo que ya estaba kodashim temeim. Y el kodashim temeim es sobre ese pedazo, sobre yo y ese pedazo, nada más se mantiene la prohibición de un taor comer kodashim temeim, que no hay karet. Y por lo tanto, Rabbi Yosef Gilis dice que en ese caso dice que no está hayab. Sin embargo, la primera pregunta, un segundo. Estoy de acuerdo, entiendo perfectamente. Según esto, todo cuadra perfectamente, ¿sí? No hay pregunta ya en contra de Rabbi Yosef Gilis. ¿Por qué? Jajamín no puede preguntar en contra de Rabbi Yosef Gilis. ¿Por qué? Porque en el caso que primero se purificó,
¿Cuál fue la pregunta de Rabbi Yosef Gili? De Jajamim. Si se purificó la persona y después tocó Kodashim Teorim, ¿se purificó? No, pero primero fue Tumat Aguf. Como primero fue Tumat Aguf, también Rabbi Yosef Gili está de acuerdo que está Hayab en ese caso. Todo lo que Rabbi Yosef Gili dijo, lo que dijo es cuando primero fue el Kodashim que se purificó, después la persona, que en este caso no hay Isur Kolel, y por eso es de que no está Hayab. Perfecto. Solo que la demanda. Esta es la respuesta del argumento que Rabbi Yosef Gili tenía, que Jajamim tenía en contra de Rabbi Yosef Gili. Bien, la demanda dice un segundo, pero algo no me cuadra acá. Rabbi Yosef Gili sí está de acuerdo que no decimos Isur Kolel. Entonces entiendo que Tumat Aguf, por Kolel, por el hecho que agrega respecto a los Teorim, a los Kodashim Teorim, por eso no puede venir y recaer sobre les Kodashim Temeim eso. Pero aquí hay algo más. Aquí, aparte que es Isur Kolel, que por eso Rabbi Yosef Gili dice que no recae, o sea, no es una razón por la cual causa recaer. Pero aquí es más hamur, aparentemente. ¿Qué es más hamur? ¿Tumat Aguf o los Kodashim Temeim? Tumat Aguf, porque Tumat Aguf, cuando está tamé, un segundo. Sí, ¿por qué está más hamur? Porque Tumat Aguf hay karet. A diferencia de Kodashim Temeim, está prohibido, pero no hay karet. O sea, por el hecho que es un isur que es más hamur, por el isur koler, Rabbi Yosef Gili dice que no se en isur al isur. Pero por el hecho que es más hamur, también Rabbi Yosef Gili está de acuerdo que debería recaer. Entonces, también si primero se convirtió en los Kodashim Temeim y después se Tumat Aguf, ¿cuál es tu problema? Que en isur al isur, porque ya está también eso. No, debería estar recaer. ¿Por qué? Porque que Tumat Aguf es más hamur, porque tiene karet. Responde la hermana, no, pero por otro lado, los Temeim, los Kodashim Temeim es más hamur. Porque no obstante no tiene karet, pero no tiene solución. Carne, si se purificó, no tiene solución. La persona, si se purificó, tiene solución. Va al mikvah y se acabó. Entonces, no es más hamur Tumat Aguf, porque por otro lado lo otro también es más hamur, y por eso no recae esta Tumat Aguf, esta prohibición de Tumat Aguf de karet sobre la prohibición que ya había de Kodashim Temeim según Rabbi Yossi, y por eso dice que no está Hayab. ¿Cuál es la respuesta para la pregunta de Jajamim? Ya dijimos, no hay ni pregunta según Rabbi Yossi Gili, porque en el caso de que primero estaba Tumat Aguf y después los Kodashim y después los Kodashim se purificaron, pues obviamente todos estamos de acuerdo que está en ese caso Hayab, y todo lo que dice que está para Rabbi Yossi Gili es cuando primero Kodashim Temeim y después Tumat Aguf, que decimos que no recae ni Isur Halal Isur, a pesar que es Isur Kolel, no recae porque Rabbi Yossi Gili opina que a pesar que es Isur Kolel, no decimos ese migo se le llama el Isur Kolel ese, no decimos que recae, por eso es de que está Patur. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.